Olá, é uma alegria muito grande, em nome da Editora Vida, nós apresentarmos nosso grande amigo Pablo Deiros. Conheci Pablo Deiros há alguns anos atrás, lá na Cidade do México. Participamos juntos de uma conferência ali no Seminário Batista, mas eu já conhecia antes pelas suas obras, enquanto era professor de teologia, já na teológica, e é muito interessante ver o seu trabalho, o seu desempenho. Agora, o livro que nós estamos dando enfoque nessa semana é este livro aqui, A História Global do Cristianismo. É um livro muito interessante porque ele é escrito dentro da perspectiva nossa, latino-americana, e é um livro repleto de ilustrações. Se você ler 120 páginas, por exemplo, por semana, em 10 semanas você tem toda a história do cristianismo, inclusive atualizada e conhecida. E é interessante porque ele chega até o século XXI. Mais do que isso, nós muitas vezes zeramos o velocímetro da nossa história e queremos entender a igreja de hoje sem conhecê-la no desenvolvimento histórico. Esse livro vai te ajudar muito. Ele tem outro livro também muito interessante, que ele vai falar sobre o mundo religioso latino-americano para o trabalho de conhecer o transfundo religioso latino-americano. É muito importante, então é um texto importantíssimo para que você possa também fazer um trabalho de evangelização e missões. A Editora Vida está lançando diversos livros dele, mais um de história já está sendo produzido, logo lançaremos, e é interessante que você possa também conhecer os outros livros na área de comentários bíblicos. Já saiu o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas acabou de sair, então espero que você possa participar desse webinar e também aprender bastante. Aliás, ele tem uma didática fantástica e nesse ponto eu sou muito exigente, vocês sabem disso, né? É uma alegria receber você em nome da Editora Vida e eu espero que você possa continuar aproveitando até o final desse webinar. Um abraço. La cuarta parte del libro Historia Global del Cristianismo lleva por título El cristianismo denominacional. Esta última parte representa en cierto sentido una contribución original al estudio de la historia del testimonio cristiano en el mundo. Al proponerse enfocar críticamente el desarrollo de esta manera de ser cristiano que encontró su periodo formativo en el hemisferio norte en el siglo que transcurrió desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX y analizar su permanencia hasta nuestros días, esta parte plantea una manera nueva de abordar la reconstrucción de los hechos propiamente humanos del pasado. En otros textos de historia del cristianismo relacionados con este periodo, no es tan clara la discusión de este aspecto que me parece fundamental para entender el tipo de cristianismo que se desarrolló. Mucho menos claro resulta la cuestión para autores que la consideran profundamente metidos en una cosmovisión evangélica anglosajona, que en definitiva fue la cuna de esa manera de ser cristianos y de la ideología denominacional que llamamos denominacionalismo. La posibilidad de considerar el desarrollo histórico del testimonio cristiano desde una perspectiva diferente, sin renunciar a la herencia evangélica recibida, pero comprometido con el presente y el futuro de la manifestación del reino de Dios desde América Latina, ayuda a lograr al menos una visión con matices diferentes. Por estar ubicado más bien en lo que muchos en el primer mundo todavía consideran como la periferia del mundo evangélico y en un lugar que algunos desubicados en el centro consideran o continúan considerando como campo de misión, es posible tener una visión del pasado con una perspectiva más amplia. Por optar ver el pasado no desde el presente, sino desde el futuro como punto de partida para la comprensión del mismo, es decir, por entender la historia con un profundo contenido escatológico, es posible adquirir una visión más crítica del mismo y por lo tanto quizás más
precisa. Además, ya parece un hecho evidente que la cristiandad en todo el mundo está entrando rápidamente en una fase post-denominacional de su desarrollo. La constatación de esta realidad tiene consecuencias enormes para la comprensión del testimonio cristiano en el presente y la proyección hacia el futuro. Pero no puede entenderse la nueva realidad si no se tiene una cabal comprensión de cómo fue el proceso que ahora está en crisis. Hablar hoy de un cristianismo postdenominacional y postinstitucional presupone la existencia histórica de un cristianismo denominacional e institucional. Me parece evidente que estamos viviendo una transición importante, no solo en términos de un cambio significativo de mentalidades y en consecuencia lo que bien puede ser un cambio de cosmovisión o la gestación de una nueva cosmovisión cristiana, sino que hay indicios de profundos cambios paradigmáticos. Tengo la impresión que en estos años nos estamos moviendo de un paradigma eclesiástico denominacional e institucional al paradigma de un movimiento cristiano postdenominacional y postinstitucional. En este nuevo paradigma, lo más importante es la fe cristiana y no las estructuras que la soportan. La Iglesia concebida como un organismo y no como una organización. La comunidad de fe entendida como el cuerpo de Cristo y no como una estructura formal y jerárquica. Como bien indicara el conocido teólogo evangélico Carl Henry hace más de 50 años atrás, hablando sobre la realidad religiosa de los Estados Unidos, lo cito textualmente: los pasos más promisorios en una nueva dirección muy bien pueden verificarse no en convenciones nacionales o regionales, sino en comunidades locales donde, incluso si primero deben reunirse en casas para vencer los prejuicios eclesiásticos o las animosidades estructurales, vecinos y personas del pueblo afirman su unidad en Cristo como aquellos cuyas vidas están escrituralmente controladas por el Espíritu. La mayor parte del cristianismo norteamericano, dice Henry, se está moviendo a una era postdenominacional, contraconciliar y no institucional. De todos modos, por tratarse esta cuarta parte de material docente en un libro de texto y no en un ensayo sobre el testimonio cristiano más reciente y las formas que éste ha adquirido, estas páginas no dejan de sintetizar e interpretar los hechos históricos más salientes del desarrollo histórico de la cristiandad en todo el mundo. Esto de por sí no es tarea fácil, dada la cantidad astronómica de información disponible, la complejidad de los hechos considerados y la enorme variedad de perspectivas diferentes sobre los mismos. He procurado enriquecer mi registro de los resultados con la bibliografía más amplia posible, como también aportar el análisis de la mayor parte de las fuentes primarias disponibles. Pero los últimos 2 siglos y medio representan un gran desafío metodológico para cualquier historiador y tanto más si la obra que está produciendo pretende tener un definido enfoque pedagógico y servir como herramienta de estudio para el reconocimiento de un pasado fascinante. Debo confesar que de todos los periodos de la historia del cristianismo, este es el que menos me atrae personalmente. Quizás por estar muy cerca de los hechos que se presentan o por ser parte de alguna manera de los mismos, lo cual lo torna más polémicos y sujetos a una mayor subjetividad. No obstante, considero que el conocimiento de este periodo es uno de los más necesarios para nuestro mejor compromiso con la misión de Dios en el mundo actual.
la presente crisis de identidad que viven muchas comunidades evangélicas no va a ser resuelta a menos que conozcamos bien cuál es la identidad que está en crisis hoy. A su vez, en la lucha ineludible de construir una nueva identidad bajo la orientación de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, es fundamental que comencemos a edificar con los ricos materiales que el pasado inmediato nos provee. Esto es, ningún árbol puede dar frutos ricos en el futuro a partir del tronco presente que sustenta sus ramas si no está bien afirmado con raíces profundas en el pasado. Es posible que el estudiante o lector encuentren discutibles y objetables algunas de mis observaciones o conclusiones. Esto es bueno si provoca una mayor reflexión y estimula al lector a pensar y luchar por llegar a sus propias conclusiones. He procurado como historiador profesional ser lo más objetivo posible, lo cual no es posible, sin renunciar a mi compromiso personal con una fe evangélica, carismática, latinoamericana y profundamente comprometida con el reino de Dios. Si en algún momento el lector tiene la impresión de que estoy exponiendo mi propio parecer o perspectiva, no le quepa la menor duda que probablemente es así. Y en todo caso hago uso de mi derecho de expresar mis ideas con libertad y someterlas al escrutinio de quienes leen estas páginas. Más allá de estas aclaraciones, es mi profundo deseo que el estudiante de este libro o cualquier lector interesado pueda encontrar en sus páginas la información que busca, el estímulo necesario para una mayor reflexión y el planteo de una perspectiva histórica para continuar en diálogo creativo y fecundo que redunde para la mayor gloria de Dios. Por otro lado, la consideración de los hechos históricos ligados al testimonio cristiano en este último periodo está muy relacionada con una nueva manera de considerar la historia del cristianismo. El proceso de globalización de la fe cristiana, el cambio de eje en el cumplimiento de la misión y el desarrollo del testimonio en el hemisferio sur global demandan de un nuevo enfoque. En realidad, este nuevo enfoque expresa el propósito de todo el presente libro de historia del cristianismo, que es presentar la historia del testimonio cristiano en el mundo desde una perspectiva global. En sus páginas se procura narrar el curso de las múltiples direcciones en que peregrinó el movimiento cristiano y especialmente los lugares a los que este testimonio llegó. En el desarrollo de esta historia se ha tomado bien en cuenta el hecho de que más de 2/3 de todos los cristianos en el mundo hoy residen fuera de los territorios que tradicionalmente alojaron a la cristiandad occidental. La necesidad de una perspectiva global se hace más evidente en esta cuarta parte de esta historia global del cristianismo cuando se toma en cuenta la manera extraordinaria en que el testimonio cristiano se ha expandido en los últimos 2 siglos y medio en el mundo de la mayoría. No puede narrarse su historia de otra manera que no sea con una perspectiva global. Esta perspectiva le da a la comprensión de los hechos históricos un valor y dimensión diferente. Una cosa es acercarnos a la historia del testimonio cristiano del periodo bajo estudio, que es del año 1750 al presente, con una visión europea o norteamericana, y otra muy distinta es ver los hechos con una visión latinoamericana, africana o asiática. En años más recientes, no han sido pocos los historiadores que han reconocido la necesidad de contar con una historiografía cristiana más global. Sin embargo, no han sido muchos los estudiosos que han logrado producir materiales satisfactorios.
Algunos estudios del presente periodo han aplicado una visión global, pero la misma no ha llegado a abarcar a la historia total del testimonio cristiano. En algunos casos, el cristianismo no occidental recibe un tratamiento ocasional, a veces sensacionalista y generalmente inadecuado. Otros autores escogen seguir una aproximación geográfica organizando sus materiales por regiones. El resultado termina siendo el ocultamiento de la rica y continua e importante interacción histórica que ha ido dando forma a la historia cristiana mundial a lo largo del período. El testimonio cristiano no se ha quedado estacionado en ninguna parte, sino que ha cruzado fronteras de cultura y eclesiología, especialmente en los últimos 2 siglos y medio. Hay historiadores que han interpretado eventos comunes en maneras diversas, mientras que han comprendido experiencias diversas en maneras comunes. El problema que enfrentamos en la consideración de este tercer periodo de la historia del cristianismo es cómo honrar el carácter y experiencia global del testimonio cristiano en estos siglos. Una historiografía cristiana global demanda de un cambio radical en los paradigmas intelectuales que hemos heredado, precisamente en los 2 últimos siglos de dominio del pensamiento occidental. Estos paradigmas son el legado del iluminismo europeo y la cosmovisión de la modernidad. Estos paradigmas continúan conformando buena parte de la comprensión histórica que tenemos en América Latina. Básicamente se trata de una aproximación no crítica y eurocéntrica o noratlántica que coloca al cristianismo configurado fuera del hemisferio norte en la periferia y del desarrollo histórico. La mayoría de los autores noratlánticos que han escrito sus obras, especialmente a lo largo del siglo XIX, lo han hecho con el optimismo progresista típico de la cultura occidental moderna e imperialista de la época. Algunos han defendido esta perspectiva como inherentemente necesaria para lograr una historia científica, al punto de afirmar explícita o implícitamente que solo los europeos tienen una verdadera historia del cristianismo. Por cierto, ni siquiera vale la pena el esfuerzo de refutar esta afirmación, pero otros historiadores occidentales han asumido una perspectiva más pragmática y han cuestionado la posibilidad de repensar la totalidad de la superestructura histórica. Han sostenido que lo mejor que se puede hacer es agregar a la historia de la cristiandad occidental los desarrollos históricos en África, Asia, Oceanía y América Latina. Esto explica por qué en algunas obras bien conocidas el desarrollo histórico del testimonio cristiano en estos continentes aparece al final de un libro o en algún apéndice perdido. Bien ligado a esto está la tendencia que desde fines del siglo XIX ha separado a la historia de las misiones de la historia del cristianismo. El resultado de esta bifurcación es que se enseña la historia del cristianismo como si fuese una historia de la cristiandad occidental con su correspondiente análisis del desarrollo de la teología y de la espiritualidad. La historia de las misiones está reservada para considerar el desarrollo del cristianismo no europeo, especialmente aquel que está ligado con la expansión colonial e imperialista de las potencias europeas. Las historias del cristianismo propiamente africano, asiático y latinoamericano quedan de este modo a la sombra de la narración de la historia de la cristiandad occidental. El resultado es que queda totalmente oscurecida de la visión histórica y teológica la manera en que las iglesias y los creyentes del mundo de la mayoría han reescrito la historia del cristianismo de estos siglos. Es oportuno recordar aquí lo que acertadamente apuntó el historiador holandés Johan Huizinga hace muchos años atrás. Decía él: el pasado está siempre limitado conforme al tipo de sujeto que procura entenderlo. Cada civilización tiene un pasado propio.
La historia está inevitablemente conformada por la perspectiva que uno le impone. Es siempre una representación particular de un pasado particular. La imposición de una forma particular sobre una porción del pasado, como para crear un cuadro inteligible, está íntimamente relacionada con la construcción de la identidad propia de un pueblo. Huizinga decía, la historia es la forma intelectual en la que una civilización se rinde cuenta a sí misma de su pasado. En este sentido, una historia del cristianismo escrita desde América Latina tiene una perspectiva particular, y tanto más cuando se trata de los últimos 2 siglos y medio. Por otro lado, es importante tomar en cuenta el hecho de que el cristianismo que se ha desarrollado en el mundo de la mayoría ha alcanzado un alto nivel de madurez. No es una copia carbónica del cristianismo traído por los misioneros europeos o norteamericanos. No está regido por la misma cosmovisión ni responde a los mismos paradigmas. La gran masa de cristianos de África, Asia, Oceanía y América Latina ha roto con los cánones de la cristiandad occidental, configurados según las pautas de la modernidad y el racionalismo. El cristianismo más dinámico hoy en el mundo de la mayoría es muy diferente del que predomina en el hemisferio norte. Es carismático, no denominacional, apostólico, celular y profundamente insertado en la cultura local. En esta cuarta parte del libro se procurará, pues, dar cuenta del desarrollo histórico global del testimonio cristiano desde mediados del siglo XVIII hasta el presente. Para ello será muy importante considerar las formas particulares que asumió la cristiandad occidental en Europa y Norteamérica, su exportación imperialista a través de las misiones modernas, su asimilación en las 4 esquinas del mundo y las reinterpretaciones y modelaciones que se han ido dando en el mundo de la mayoría. Estas últimas están hoy dinamizando a la vieja cristiandad, poniendo fin al paradigma que la sostuvo durante siglos y abriendo la puerta a un nuevo paradigma que bien merece el calificativo de apostólico. Quizás este es el punto en el que podemos prestar alguna reflexión sobre el futuro del cristianismo en el mundo global. Por cierto, esto tiene que ver con la cuestión de qué podemos esperar razonablemente bajo las presentes circunstancias en relación con el futuro del cristianismo en todo el orbe. No se trata de lo que queremos esperar ni de lo que debemos esperar. Optimismo y pesimismo no son categorías bíblicas ni históricas. Sobre bases objetivas deseamos arribar a una conclusión cristiana acerca del futuro del cristianismo. Por eso lo que buscamos es la mayor aproximación posible a la verdad con relación a nuestro interrogante, y esto es realismo cristiano. Respecto a esta mirada hacia adelante, hay 2 cosas que podemos señalar. Por un lado, un futuro incierto. El análisis de la situación actual en todo el planeta no ofrece un panorama muy alentador. Guerras, pandemia, hambre, violación de los derechos humanos, terrorismo, pobreza, enfermedad, analfabetismo, totalitarismo, materialización de la vida, secularismo, contaminación ambiental, apatía ante los valores culturales, nuevas formas de fundamentalismos de todo tipo. En fin, la lista es interminable, pero es bien conocida por todos, ¿verdad? Todo esto y mucho más es evidencia de que la humanidad no va precisamente en dirección a un futuro promisorio. Si la visión se orienta hacia el cristianismo institucionalizado, se perciben también rasgos no del todo alentadores. Muchas personas nacidas y educadas en ambientes religiosos abandonan las filas cristianas cuando notan bien su fe en Dios. En muchos lugares está decreciendo la asistencia a los templos cristianos. Hay deserción ministerial y da la impresión como que nada bueno está ocurriendo en el cristianismo.
Las estadísticas parecen señalar que el crecimiento demográfico es mayor, de la población mundial, es mayor que las posibilidades de la Iglesia de testificar su fe, lo que en el largo plazo podría significar la desaparición del cristianismo o su inoperancia como minoría absoluta. En muchos casos la Iglesia está en crisis. En parte esta crisis se debe a que los cambios vertiginosos ocurridos en el mundo en los últimos años se han verificado en forma mucho más rápida que la capacidad de las fuerzas cristianas para asimilarlos y ajustarse a ellos. Un segundo motivo que podemos mencionar del progresivo empeoramiento de la situación del cristianismo ha sido el conservadurismo tenaz de la mayoría de las grandes iglesias que les impide hacer un aporte auténticamente cristiano y creativo para la construcción de un mundo mejor, renunciando así a esta empresa y transfiriendo a un futuro escatológico tal expectativa. Muchas de las ramas eclesiásticas troncales de la cristiandad parecen estar más atrincheradas en actitudes defensivas de sus dogmas, su liturgia, su orden eclesiástico y su prestigio que en ir al mundo con atrevimiento a proclamar el Evangelio del Reino. Una tercera causa es que cada vez son más las personas que pierden su fe en Dios, al menos aparentemente. En los últimos 50 años o más se ha estado hablando insistentemente de procesos de secularización y descristianización. Han surgido infinidad de movimientos ateos, militantes, y el agnosticismo parece multiplicarse. Con la posmodernidad y el fin de los metarrelatos, el cristianismo parece haber perdido los fundamentos de su autoridad espiritual y religiosa y haber caído en el remolino del relativismo predominante, donde ya no hay verdad, sino una multiplicidad astronómica de verdades diferentes. Si bien las estadísticas continúan afirmando que una mayoría de la población mundial continúa creyendo en Dios y en un ser superior que trasciende a la creación, los hechos concretos de la realidad no parecen expresar lo mismo. A la luz de estos y otros factores que, sería largo enumerar, pero que son bien conocidos por todos, hay muchos que son pesimistas respecto al futuro del cristianismo. J. Sperma Weiland, un teólogo católico de los Países Bajos, aconsejaba en la segunda mitad del siglo pasado que no se levantara ni un solo templo más, porque antes del año 2000 todas las iglesias estarían vacías y el proceso de desacralización en Europa estaría completado. Otros han dicho que un problema más apremiante que el de la unión de las iglesias, que ahora preocupa a varios, es si en el futuro inmediato quedará en pie alguna iglesia. Frente a estas perspectivas negativas, permítanme presentar una segunda visión, la visión de un futuro esperanzador. A la luz de las realidades arriba mencionadas, ¿qué esperanzas podemos abrigar con respecto al futuro del testimonio cristiano en el mundo? La pregunta no es pesimista, sino más bien realista y además es bíblica. Es decir, es coherente con el testimonio bíblico. Según la Biblia, Dios tiene la última palabra en el curso de la historia y Él interviene cuando se han agotado los recursos humanos. En este sentido es interesante notar el discurso escatológico de Jesús en Mateo 20 y en Lucas 21, especialmente en lo que leemos en Lucas 21, 28, que dice: Jesús, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. En definitiva, el futuro del testimonio cristiano es una cuestión de fe, que por tratarse de fe cristiana es siempre fe, sin embargo y a pesar de. Cualquier otra interpretación del futuro del cristianismo, ya sea triunfalista o derrotista, es pura ilusión, fantasía o ficción, y por lo tanto no es objetiva, es decir, no responde a los hechos. Por eso, a la pregunta sobre el futuro del cristianismo le cabe la respuesta del Cristo resucitado a sus discípulos que lo interrogaban más o menos
en la misma dirección. Dice Jesús: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Es lo que leemos en Hechos 1:7. Es Dios quien está detrás del testimonio cristiano y de la Iglesia. Y estos son instrumentos en la obra de redención que Él concreta en la historia de la humanidad. De modo que el futuro de la Iglesia y del cristianismo no depende de la obra del ser humano ni de las particulares condiciones históricas en las que ésta se realiza, sino del poder de Dios. Desde un punto de vista humano, el cristianismo tal como lo conocemos hoy no tiene muchas posibilidades de supervivencia. Pero Dios puede confundir las mejores predicciones, como frecuentemente ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Precisamente es la convicción del cristiano fiel que hasta el fin de los tiempos, cuando el Señor se manifieste en gloria, el Evangelio seguirá siendo proclamado y la Iglesia continuará cumpliendo con su misión, lo que nos mantiene firmes y adelante batallando por el reino de Dios. Sin embargo, esto es lo que Él espera del futuro, el cristiano espera del futuro a partir de su fe, lo cual no le dispensa de la obligación de investigar de qué manera puede garantizarse un futuro mejor para la Iglesia y el cristianismo. En otras palabras, ¿bajo qué presupuestos la Iglesia y el cristianismo pueden continuar cumpliendo con su tarea de servicio para la salvación de toda la humanidad? La definición de estos presupuestos es responsabilidad de cada cristiano y de la comunidad de fe bajo la guía del Espíritu Santo y a la luz del registro de la autorrevelación de Dios que es la Biblia. El futuro que confronta al cristiano hoy no es diferente del futuro que confrontaban los apóstoles de Jesús y los testigos de los siglos subsiguientes en lo que hace a sus demandas de entrega a una misión de encarnación y servicio. Cada generación de cristianos se ve ante la invitación del Señor de la historia para que se asocie con Él en su misión de redención, apelando a todos los recursos que Él mismo les ha entregado y basando su tarea sobre el poder que Él imparte en razón de la autoridad que Él delega. En este sentido, entonces, el futuro del cristianismo se nos presenta nuevo y lleno de esperanza, porque en esta dimensión, al igual que en la pretérita o en la presente, el Señor resucitado es victorioso y comparte su victoria final con quienes le siguen fielmente. Volviendo la mirada hacia atrás, después de haber recorrido la historia del cristianismo, podemos estimularnos mutuamente diciéndonos, junto con el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.